Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales, espacios de formación empresarial, generados por la Escuela Latin PYME y la Fundación Unipymes. Todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos esta cita para traer bastantes invitados, temas coyunturales y de interés para el mundo corporativo y empresarial. Hoy vamos a hablar del manejo de gestión de equipos remotos en compañía de Juliet Bermúdez, psicóloga especializada en gestión del desarrollo y cambio organizacional, con experiencia en psicología ocupacional y organizacional. Cuenta también con una licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo y certificaciones como coach profesional y de equipos, además de estar certificada en metodologías ágiles para la optimización de procesos. Sean todos bienvenidos. Les recuerdo que la sesión se estará grabando y posteriormente ustedes la pueden revivir en cada una de las aulas donde se encuentran registrados. La sesión de preguntas posterior a la presentación de nuestra conferencista invitada. Juliet, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá en estos espacios de la revista Latin PYME. Tienes la palabra y podemos dar inicio a la sesión. Buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana hablando, como nos contaba y como nos muestra la presentación, específicamente pues, de gestión de equipos en remoto. Realidad de hoy en día, realidad de hace ya un poco más de tiempo y situaciones que tal vez han ido como fluctuando. Hay ciertas industrias en las que se han vuelto a volcar por mantener esas actividades y irlas cada vez como progresivamente volviéndolas 100% presencial, y en otras, en cambio, pues han ido como antes aumentando las personas que han podido entrar en esta onda de trabajar pues desde casa o muchos desde cualquier lugar, dependiendo pues como políticas y otras situaciones. Pero antes de iniciar, antes de entrar en materia, de presentarles lo que tengo para el día de hoy, les voy a hacer una pequeña invitación, y esta invitación puede que les suene raro inicialmente, pero me gustaría que por un momento todos los que estén escribiendo, los que están de pronto en una llamada, en un chat, me regalen 2 minutos. Y si pueden aún de pronto relajarse, sentarse cómodamente, y que se sienta pues aún más tranquilo, pueda cerrar los ojos y dedicarse estos 2 minutos en pensar lo siguiente. Quiero que centren su atención en este momento en el personal de su equipo, en esas personas con las que ustedes interactúan, coordinan, gestionan. Ténganlos en mente a cada uno de ellos y piensen en este momento, dentro de ese grupo de personas, equipo de personas, quién es esa que siempre entrega, o la mayoría de las veces entrega a tiempo. Piensen también en aquella en la que se desconecta un poco más de lo que ustedes piensan que debería ser, o más temprano. Piensen también en esa persona que está siempre muy conectada, pero que al mismo tiempo parece que no está. Cuando tengan esas personas en mente, ahora reflexionemos en relación a cuánto realmente saben de esas personas, cómo están el día de hoy o cómo estuvieron el día de ayer. ¿Qué tan cercanas creen que son ustedes para cada una de esas personas que tal vez llegó pues, a su recuerdo? ¿Qué tan cercanos lo sienten para contarles sus obstáculos, sus dificultades, sus inquietudes laborales, y de pronto a veces cuando se cruzan esas cosas laborales con los temas también personales y familiares? ¿Qué tan conectados en general están ustedes como equipo, más allá de un Wi-Fi o más allá de un link de una reunión o de una videollamada? Para liderar a la distancia no es simplemente delegar tareas, es sostener vínculos, construir confianza sin mirar a los ojos, porque la virtualidad pues aquí no me permite saber ni siquiera por dónde miro exactamente para que me puedan ver a los ojos. Y si nos estuviéramos viendo, pues tenemos también otras barreras. Y sin embargo, así, la confianza, uno de los elementos de comunicación asertiva es la mirada. Poder sostener una mirada, pues una mirada relajada, una mirada tranquila. En la virtualidad perdemos en la mayoría de las ocasiones esta posibilidad. Entonces necesitamos construirla a pesar que no lo tenemos. Mantener la claridad sin tener el otro pues al lado, así cerquita,
porque a veces sentíamos que el hecho de tenerlo cerca, como que con la misma energía podíamos transmitir el mensaje. Requiere efectivamente nuevas herramientas, nuevas formas de ver y nuevas formas de ser y de ser líder. Hoy, pues más allá de hablar de herramientas, aunque las vamos a hablar, de estrategias, de acciones, vamos a concientizarnos y les invito a que tengamos una conversación, un espacio un poco más centrado en esa humanidad, en esa humanidad que nos pide y que nos desarrolle y nos mejora cuando hay confianza, cuando hay una cultura y cuando generamos conexión, una conexión emocional, una conexión con la otra persona que está pues al otro lado de la pantalla o al otro lado del teléfono. Les agradezco inmensamente que hayan logrado acompañarme en este primer espacio de reflexión y ahora sí voy a pasar a compartir mi diapositiva. Si alguno quisiera hacer algún comentario, y no quiere tener dificultades con el audio, con mucho gusto yo lo estoy leyendo en el chat. De lo contrario, si quieren pasar a participar verbalmente, alzamos la manito y ahí pedimos el favor para que nos abra el micrófono y nos vamos escuchando. Porque la idea de este espacio, o sea, esas reflexiones y esta invitación que yo les hago inicialmente, no lo vamos a lograr si no nos estamos como compartiendo o interactuando nuestras experiencias, nuestro conocimiento y pues como esos pensamientos que nos llegan de momento. Entonces, súper invitados a que estén aquí conectados conmigo, a que estén conectados pues también cada vez que estemos hablando, se pongan como en protección pensando en su equipo y obviamente inicialmente en ustedes y la gestión que han hecho hasta el momento y la gestión que podrían hacer a futuro, mirando, revisando acciones para mejorar. Voy a mirar antes de pasar la presentación si tengo algún comentario y ya la comienzo a presentar. Dice Ricardo, si uno es jefe y tiene gente trabajando en casa y confía en ellos, no es necesario llamarlos cuando estén en casa. Sí, es parte de lo que vamos a hablar, la necesidad de construir confianza y de generar confianza, de brindarla, porque estamos dentro de una cultura, muchos de nosotros, en los que la confianza es como algo que se gana o algo que yo doy. Efectivamente, desde mis acciones y mi comportamiento, yo la voy como construyendo, la voy como fortaleciendo. Sin embargo, lo ideal es poder iniciar nuestras relaciones laborales, personales y demás desde la confianza. Lo que nos han enseñado es como que no confiemos hasta que no tengamos como indicios para ello. Aquí la invitación es no desconfiamos hasta que no tengamos indicios reales de ello, porque a veces esa realidad solamente existe también pues en nuestra mente, en esos paradigmas que necesitamos también romper como personas, como ser líder, como parte también de una familia, como parte de una sociedad. Entonces voy a empezar a compartir en un momento, por favor. Entonces, es gestión de equipos remotos y ya para entrar en materia, me gustaría invitarlos a que me regalen respuestas, ya les digo, tanto por el chat como por el micrófono en relación a esta pregunta. ¿Desde dónde lidero hoy? Y cuando les pregunto que desde dónde lidero hoy, es cómo se sienten liderando, llevando equipos, construyendo equipos, cuando se está trabajando de manera remota. Estoy liderando tal vez desde el desconocimiento, desde el cansancio, desde la búsqueda de información, desde el ensayo y el error para ver cómo nos estamos coordinando mejor, desde dónde o de qué acciones, desde qué sentimientos también, porque también el trabajo en remoto llegó y como siempre o como en la mayoría de las situaciones, cuando hay un cambio, cuando hay una nueva herramienta, cuando hay una nueva circunstancia, pues los líderes son los llamados como a hacerse dueños de la situación y ayudar, apoyar, acompañar a su equipo para ir llevando esto a la mejor como situación. Sin embargo, quien dice que todos los líderes o todos los que ejercen estas actividades o estos cargos tenían o tienen la posibilidad en este momento o de inmediato con las habilidades tecnológicas, las habilidades de aprendizaje para comenzar
a gestionar este recurso. A muchos les llegó, digámoslo, debido así como de un día para otro, debido a pandemia. A otros les ha llegado debido a cambios como ya así inesperados de la empresa. Otros tal vez ha sido de manera paulatina, pero como haya sido, requirió o requiere inicialmente que yo tenga unas competencias tecnológicas básicas, es verdad. Aunque yo les llamo básicas, pero para muchos puede ser algo realmente significativo, importante, comenzar a trabajar en videollamada, sentirse cómodo abriendo cámara, que se me dañó el sonido, entonces uno también tiene que tomar responsabilidades hasta en cosas técnicas de que hago así rápido si se me dañó el sonido, si no me da la imagen, qué sé yo. Cosas que de pronto si estamos en una empresa, llamamos a la tecnología, el compañero que está al lado y ya nos soluciona. Pero cuando pasamos a trabajar de remoto y yo estoy en casa o en cualquier otro lugar que tal vez no tenga esas herramientas, esas personas, ese apoyo, pues debo ir adquiriendo esos nuevos conocimientos. Y si trascendemos de lo técnico y lo tecnológico, pues cómo yo transmito emociones. Es distinto cuando los tengo presencialmente y yo lo vivo, cuando tengo capacitaciones presenciales, talleres, seminarios, puedo transmitir la emoción desde mi cuerpo, con mis ojos, con mi tono de voz. Y también lo puedo hacer de manera virtual, pero se pierde porque ustedes no van a sentir 100% mi presencia, dependiendo de las actividades que estén realizando, porque solemos hacer dos cosas cuando estamos de manera virtual. Yo voy enviando correitos y yo puedo escucharla, ¿cierto? Ay, voy aquí chateando, pero yo voy escuchándola. Mientras que me estás escuchando, estás chateando y demás, te perdiste ese momento de gesticulación. Es decir, de manera virtual perdemos si de manera presencial, a veces por estar sumidos en nuestro propio pensamiento, nos perdemos de ese lenguaje no verbal que nos dice tantas cosas. En la virtualidad perdemos aún más esa posibilidad como de englobar el mensaje con ese comportamiento, con ese lenguaje no verbal. Lo vamos perdiendo, lo mismo, hay muchas acciones de emociones como que van generando como así contacto, estrechar las manos, en nuestra cultura que es tan común pues saludarnos de pico, de beso, de abrazo, todo esto va generando otro ambiente, otra situación. En ocasiones la participación cuando es de manera presencial se ve un poco más fluida, simplemente ni siquiera alzo la mano, no tengo que escribir, sino pum, digo lo que estoy pensando o estoy diciéndole al que esté al lado y uno alcanza a escuchar y desde ahí comenzamos a construir dentro de una capacitación. Cuando es virtual, requiere mucho más esfuerzo para que participemos, para que estemos activos, para que estemos realmente aquí, para poder que tengamos como ese impulso, no solamente porque muchos tal vez están allá participando, pero como de mí para mí, pues dicen algo en voz alta y ya, más no lo transmiten a todo el grupo que está acá. Lograr eso en los diferentes espacios que tenemos de manera virtual, sea un taller, sea una reunión, sea una lluvia de ideas, sea diferentes momentos, requiere bastante esfuerzo de parte y parte. Y en ocasiones, cuando estamos, según el rol que estemos jugando o el que está aquí como liderando el proceso, liderando la temática, puede ser como frustrante, ay, pero no participan, pero no dicen, ninguno me da ideas, ninguno me da soluciones, pero también cuando estoy del otro lado, puedo también saber lo que se sienten, de pronto estar agotado, tener tres variables a la vez prestando atención, porque tal vez sí quiero decir muchas cosas, pero no me siento cómodo con el micrófono, no, pues me demoro mucho escribiendo. Entonces, ¿qué requiere? Aparte de necesitar como aumentar nuestra capacidad de poder conectar, de poder transmitir, buscar diferentes formas y medios, también nos llama un poco la humanidad, como les decía, de poder comprender las diferentes realidades y soltarnos un poco desde el juicio o las creencias negativas, sino comprender que cada uno desde su perspectiva puede estar teniendo diferentes limitaciones. Entonces recuerden, la idea es que me ayuden a conocer, a saber cómo se sienten hoy, desde dónde están liderando, desde el miedo, desde la angustia, desde el desconocimiento, desde el esfuerzo. Y voy a pasar a mirar si tenemos chat o manitas arriba. Entonces, espero que se hayan animado a acompañarme con sus experiencias. Valeria. Hola Valeria, muchas gracias por tu saludo. Estoy aquí. Laura, muchas gracias. ¿Nos pueden ayudar con el micrófono de Laura?
Ya procedemos. Ya está el permiso. Escuchamos, Laura. Buen día para todos, buen día Juliet. Bueno, en mi caso, bueno, lidero equipos de desarrollo, que es un poco diferente, pues el área TI tiene como muchas limitaciones también en torno a la comunicación, que hace que sea un poco más complicado esto, porque digamos que nos enfocan mucho en lo técnico y no en las habilidades blandas que debemos tener para expresar los temas técnicos. Entonces, digamos que de ahí las reflexiones y lo que he podido sacar respecto a lo que tú dices es que es un poco complicado de pronto el tema de la gesticulación o ver cómo esta persona interactúa con la pantalla, porque muchos se niegan rotundamente pues a prender una cámara en las reuniones, pero digamos que dentro de la experiencia lo que he podido manejar esta situación es conociendo las personalidades de cada uno. Siento que uno se tiene que tomar un momento cuando llega un miembro en el equipo para acercarse, para ver si es una persona abierta. Digamos que en las reuniones que haces, ir tomando si es una persona que participa, si es una persona más bien reservada, si es una persona que prefiere escribir por chat. Y digamos que estos hitos permiten que tú te comuniques con la persona como a ella le gusta que sea esa comunicación y facilita un poco esa dinámica de equipo de trabajo, aunque yo sé que es muy complicado uno irse a la personalización, pero puede mejorar un poco las relaciones con el equipo y también pues eso te da como una apertura a que la persona vea, ah, bueno, de pronto puedo empezar a participar porque ya se tomó el tiempo de preguntarme, porque se tomó el tiempo de conocerme y he visto que esa dinámica en los equipos funciona mucho, ¿no? O sea, sentarse uno de pronto el primer o segundo mes que alguien está con uno a ser un poco más persona y ya luego empezar a exigirle y meter como lo que tú esperas que el equipo sea y cómo todos se comuniquen. He visto yo que funciona más efectivamente, ¿no? Muchísimas gracias, nos das bastantes elementos eh, que son muy útiles. Efectivamente, digamos que hay cosas que efectivamente nos sirven tanto cuando tenemos equipos presenciales como virtuales o remotos. Lo que pasa es que con los equipos remotos es como sumarle un poquito más, como ser aún más conscientes de esas necesidades. Efectivamente, como tú lo dices, una de las observaciones que se tiene muy a menudo es que no se logra motivar, no se logra generar que las personas prendan cámara, ni siquiera para situaciones específicas. Y esto limita un poco y algunos como que ya esa negación, por así decirlo, de los predispone frente a esa persona, como que estar haciendo porque no lo puede hacer, pero porque no hace caso, por así decirlo, porque como no va a seguir las instrucciones que se están dando y demás. Y desde esa como creencias, pensamientos o como sentimientos que me generan negativo porque no prendes la cámara, puedo comenzar a dañar o actuar de una manera no tan positiva frente a la construcción de la relación con esta persona. Sin embargo, también hay que preguntarse efectivamente, bueno, ¿qué me falta hacer a mí para lograr como esa respuesta o esa motivación o tener también a veces como esa información que lo que tú dices, como dice, conecte uno a uno, que entiendo que en muchas ocasiones no es sencillo por tiempo, por equipos muy grandes, por muchas otras, por mis propias habilidades, ¿no? Porque me dicen, no, una estrategia muy buena es que se vayan uno a uno. Y si yo no me siento cómodo ni siquiera para iniciar esa conversación, porque quién dice que yo siendo el líder, ejecutando todo un equipo, pues ya cuento con todas esas competencias. Puede que yo también esté batallando con esas circunstancias de poder aprender a comunicarme, de aprender a generar como un ambiente armónico, de que si no me habla, entonces no me lo tomo personal, si no mira, te motivo, te hablo, te escribo. Entonces, efectivamente, a veces el simple hecho de decirlo también al equipo, que recuerden, hablemos del típico liderazgo que hoy en día nos está llamando a mostrar nuestra vulnerabilidad, a mostrar nuestra humanidad. Entonces, yo puedo reunir a mi equipo y decir, eh, ya te lo permitimos, Jaime, muchas gracias. Y decirle al equipo, efectivamente, yo también estoy batallando con la tecnología, mira, no lo sé, ayúdenme, cómo nos podemos apoyar. Yo tampoco me siento como aprendiendo cámaras, pero podemos lograr tal, qué sé yo, también al mostrar esas vulnerabilidades, que no necesitamos por qué esconderlas. No nos va a limitar como líderes, no nos va a limitar mucho menos en nuestra autoridad y en cambio sí podemos comenzar a generar como esa comunidad o ese apoyo recíproco con el equipo que tenemos.
¿Me ayudan, por favor, con el micrófono de Jaime? Enseguida. Gracias. Jaime, buenos días. Ya está con el permiso. Jaime, te escuchamos. Jaime Andrés Gómez. Sí, perfecto. Buenos días para Hola, todo buenos el equipo que está participando. Pues muy interesante lo que has platicado, pero yo también creo que como todo en una organización o en el equipo de trabajo, cuando vas a dar una charla virtual, sea un proveedor, sea a un equipo de trabajo dentro de la compañía, pues yo qué hice después de que entré en la virtualidad y que sufrimos mucho, no tanto los traumatismos y no vergüenza, ¿no? De que pasaba el señor en calzoncillos, todo. Entonces, ¿yo qué hice? Creé unas políticas, ¿correcto? Y voy a leerla aquí, ¿por qué uno tiene que tener políticas? Porque yo no sé si sea brusco, pero yo no soy capaz de dar una reunión sin ver a la persona. O sea, me parece lo que tú dices, así sea por una pantalla, el contacto visual, la expresión, porque no se pierde como esa parte humana, ¿no? Y yo no puedo tener conexión si no hay parte humana, si no hay esa a lo que estamos y más nosotros, nuestra cultura, que es mucho más del saludo, del afecto, de hablar 5 minutos o 10 minutos antes de entrar a un negocio o algo, ¿no? Yo creo unas políticas y dice así, las voy a leer fácilmente, aspectos antes de la reunión. Preparar el tema de la reunión con anterioridad. Están en un sitio adecuado que garantice que la reunión no se interrumpa por ruidos o personas ajenas a la reunión. Aquí entonces que no vea, páseme la toalla o pasa el señor de calzoncillos. Verificar la conexión de internet. Conectarse 10 minutos antes por si le surge algún evento que pueda solucionar. Tomar refrigerios e ir al baño antes. Ser muy puntual. ¿Sí? Entonces yo creo que si tú estableces esas políticas y las socializas, porque a veces no caemos en cuenta y después aspectos dentro de la reunión, tener la cámara encendida todo el tiempo. En la reunión nombrar un secretario con el fin de que tome nota del proyecto, sí, por si es algo que es de un comité o algo. No pararse la reunión, no contestar el teléfono, no comer dentro de la reunión, porque tú estás sin hago cámara y tú chasqueando ahí pues, y lloviendo, ¿sí? Entonces yo creería que también es importante, y esto se lo mando a mis clientes, cuando yo voy a hacer una capacitación a mis clientes, también les mando y ahí no es política y no como consejos, ¿no? Porque pues ya no puedo, dentro de mi compañía tengo unas políticas, pero pues al cliente para no ser brusco, consejos antes de la reunión y le mando los temas y le mando estos consejos. Entonces, no, a mí me ha servido mucho, porque al principio todo el mundo era que apagaba, que no me sirve la cámara, que no sé qué. Entonces, en 10 minutos, si se reúne antes de 10 minutos, no va a tener problema. Y si hace estos consejitos, pues seguramente iba fluyendo y ya en las reuniones todo el mundo participa y prende la cámara y se ha logrado como que la gente conecte. Es como si yo estoy de persona y estoy chateando. Pues, no, que yo te escucho, no, yo cuando una persona en una reunión, yo me quedo callado y me dice, no, continúa, le digo, no, termina tú de mandar tu mensaje y cuando estés atento para mí solamente, continúo. Entonces, ese es como mi aporte a lo que estabas comentando. Jaime, muchas Muy amable. gracias. Muchas gracias. Efectivamente, como lo vamos a ver a posterior, uno de los elementos que generar para el trabajo y en específico para el remoto es generar normas, reglas como una forma de trabajo. Lo que pasa es que esto también va a depender mucho de la cultura, del tipo de equipo. Por ejemplo, en los equipos de tecnología, como lo comentaba la primera persona, pues suele ser un poco más complejo como poner este tipo de normas por el tipo de personalidades y demás. Claro, sería lo ideal. Necesitamos, el liderazgo requiere que nos movilicemos de diferentes formas y no siempre podemos ser el líder democrático que todo lo pone en consulta y como que intenta movilizarse según los gustos y las personalidades, porque también simplemente hay cosas en las que necesitamos cumplir y tal vez tendremos unas razones y una forma de expresarlo pues empática, humana, cercana, intentando negociar, pero que necesitamos finalmente cumplir. Gracias por eso, Jaime. Voy a leer este chat para poder luego dar continuidad. Dice
Olga Claudia. Hola, yo nunca he trabajado en remoto, pero he escuchado comentarios que le instalan en los equipos controles en cuanto a movimientos de mouse, cómo manejar eso. Gracias. Sí, sí, Claudia, hay controles en cuánto tiempo mantienes en el correo o simplemente cuánto tiempo como mantiene como prendido o también que te miran la ruta, no sé si es específicamente del Wi-Fi, pero pues que te miran como tu ubicación para confirmar que te encuentres por lo menos en la ciudad que deberías estar según el contrato. Como también hay otras culturas que también vamos a ver ejemplos donde dicen lo que me importa son los resultados, donde esté y a la hora que lo haga no impacta. El cómo manejarlo, pues desde trabajador, muy posiblemente generar una política, generar unos acuerdos. En muchas ocasiones no lo hacen, sino simplemente lo conectan. Y en otras muchas ocasiones es solo chisme. O sea, como que alguien dijo, uy, nos están vigilando, y fueron sumando, o alguien sabe de tecnología y dice, sí, nos están vigilando de tal manera, y comienza a ser como la bola de información, pero no tiene nada de realidad. Entonces, ¿cómo manejarlo como empresa? Como lo decía Jaime Andrés, ser claro, tener una comunicación y unas políticas claras en relación a lo que va a hacer y cómo se va a llevar ese control. ¿Qué nos dice la teoría y qué nos dicen temas de liderazgo de hoy en día? Que nuestra gestión como líderes va mucho más allá de controlar y que el control se vuelve microgestión. Y que en esa microgestión en la que yo estoy mirando pantallas, en que yo estoy mirando dónde está el Wi-Fi y demás, estoy perdiendo la estrategia. Entonces, como líderes podríamos comenzar a cuestionarnos si yo estoy microgestionando, si yo estoy mirando el detalle o si yo realmente estoy con visión de helicóptero arriba mirando y construyendo la estrategia. Si yo estoy construyendo relaciones y en esa construcción de relaciones genero confianza, impacto, ¿cierto? O yo estoy como, por decirlo así, como repitiendo un modelo jerárquico donde yo estoy aquí no para apoyar, no para ayudar, no para acompañarlo, sino para controlar y vigilar. Son como las cosas que te podría comentar en este momento. Oiga, estoy de acuerdo con lo que dice el señor, porque en las reuniones donde hay normas claras, siempre las personas se alinean más fácil. Y las reuniones es más fluida. Sí, en ocasiones también va a depender, como decía yo, la cultura y cómo se gestionan estas normas, para que, pues, sí, también puedo estar poniendo mi cámara en mi reunión de trabajo, pero pues no, simplemente no participo porque no estoy de acuerdo que tengamos que prender cámaras y demás. Entonces, posiblemente necesita una gestión adicional desde la parte humana. Y por último, Diego nos dice, buenos días, me gustaría aprovechar esta oportunidad para profundizar en algunos aspectos clave de la gestión en equipo remoto. La primera pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los líderes al gestionar equipos remotos y cómo podemos evitarlos? ¿Y qué estrategias adicionales recomendarías tú desde tu experiencia para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo en remoto? Listo. Entonces, Diego, resulta que te voy a dar respuesta a estas preguntas con la siguiente información que voy a brindar. Entonces, voy a irlas teniendo en cuenta para decirte en qué momento las estoy como desarrollando. Voy a pasar de nuevo a presentar y continuar. Muchas gracias por sus participaciones. Realmente hacen que el espacio sea mucho más ameno. Entonces tenemos este caso donde nos dice, y aquí me gustaría también de pronto escucharlos, dice, Laura lidera un equipo de 8 personas desde hace 2 años. Desde que está de forma remota, nota que las entregas llegan, pero las reuniones son frías. Ya no siente esa chispa del equipo, como de participar, la mano arriba o el chat, o que se conectan temprano, que están todos ahí, de que hemos hablado, hay que prende la cámara, hay que no. Al comienzo tal vez todo lo prendían en este caso, y ya después como que uno dejó de prenderla y ya como que el resto se dio cuenta que había la oportunidad de hacerlo. A veces requiere hacer seguimiento, pero siente que la perciben como controladora. Porque este es uno de los primeros errores, digo, tú que nos estamos preguntando, cuando pasamos al trabajo en remoto, como dejamos de verlos, dejamos de saber cómo llevar la guía, llegó, yo veo que está haciendo el informe, como perdimos esta oportunidad y según nuestra personalidad, entre mayor tendencia tengamos al control, esto nos va a impactar aún más y vamos a pretender generar productividad desde el control. ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué hiciste en toda la mañana? ¿Por qué no me contestabas? Te envié un chat y te demoraste tanto en responderme. Entonces generando como, entre comillas, como esas relaciones tóxicas de me dejaste en visto y ha pasado 2 minutos. Entonces
Efectivamente, este es uno de los primeros como paradigmas a romper, el control, la necesidad de control frente a esa persona. A veces el control lo hemos construido y los hemos mantenido porque creemos que nos ha funcionado, ¿cierto? Porque no, pues es que así evito o disminuyo el riesgo de llegar a X puntos sin el informe, sin la actividad, sin lo necesario. El problema es que creo que no se ha evaluado los costos de ser controlador. Pues, vuelve y juega. Microgestión. ¿Cómo se siente esta persona que está siendo controlada, verificada? Muy posiblemente se finaliza o se agota su estilo de trabajo autónomo y ahora va a decir, pues yo espero que me diga qué tengo que hacer, yo espero que me dé su aprobación y así sucesivamente, y terminamos teniendo personas dentro de nuestro equipo que se limitan a hacer caso y no a innovar, a construir, a proponer, a dar más allá o a revisar cómo puede organizarse para cumplir un objetivo, sino simplemente se limita también a temas de tiempo. Y más allá de tiempo, lo que nosotros necesitamos verificar es los resultados. Y tampoco es controlar los resultados, porque necesitamos llevar reuniones como de verificación, ¿cierto? De retroalimentación. Dentro de esa retroalimentación no es solamente lo malo que lo has hecho o lo bien que lo has hecho, sino es también cuáles han sido esos obstáculos que se te han presentado en el camino. Y yo como líder de proceso, como líder de este equipo, cómo te acompaño, cómo te ayudo a saltar, por así decirlo, ese obstáculo. El otro lugar a donde se van, digamos, los extremos, entonces no te controlo y pues yo también estoy aquí ocupado y entonces como que dejamos el equipo muy solito. Entonces tampoco es bueno porque también necesitamos más allá del control, necesitamos esa guía, saber cuál es nuestro horizonte, tal vez estarlo recordando como equipo y sobre todo, como les acabo de decir, esa retroalimentación positiva también. En ocasiones, cuando llegamos a una reunión virtual, entonces solamente se fijan la atención en el que llegó tarde, en el que llegó y no prendió la cámara, en el que llegó y no traía preparada la información o días anteriores había presentado mal el informe y como que se roba toda la atención esta parte negativa o que no logró los objetivos y se nos olvida sacar ese momento, ese espacio para también resaltar los aspectos positivos. Veo que la mayoría llegó temprano, veo que la mayoría entregó su informe previamente, qué sé yo, antes demorábamos en ocasiones cuando, por ejemplo, comenzó la parte remota, en ocasiones como que por temas de tecnología, que no se abría la cámara, que entonces se demoraban 10, 15 minutos para empezar las reuniones y pues así empezaba todo el día atrasado, ¿no? Entonces, si estábamos como en una situación similar, veo que hoy todos logramos puntual. Este reconocimiento nos va generando tanto presencial como virtual, y como sabemos virtual necesitamos aumentarlo más, conexión, afiliación, confianza, cercanía, y no que solamente estemos como evidenciando ese aspecto negativo. Ahora, otro elemento importante, así como decía el caso, ella comenzó a ver que como que ya no ve la misma chispa en el equipo. Una vez lo empieza a ver en una sola persona, y como es solo una persona, como que no le hace tanto ruido, porque digamos que el equipo es de 10, de 20, entonces me dice, bueno, pues algo tendrá. Atacar de inmediato o atender de manera inmediata esa persona que nos está generando ruido como mental, qué estará pasando, por qué está cambiando tanto, y desde una perspectiva positiva, el 1-a-1 que decía otra compañera es una llamada específica para esta persona. Vamos a hablar de temas un poco más sensibles, como es una retroalimentación, como son unos objetivos de crecimiento, de desarrollo, de mejora. Te invito a una reunión donde vamos a hablar sobre el plan de desarrollo, por favor que tengamos cámara abierta, qué sé yo. No, es que lo quiero mucho más, me parece mucho más fácil una llamada. También como entrar a coordinar y tener esas conversaciones de 1-a-1 de esos aspectos como humanos, esenciales, para poder saber también qué está sucediendo al fondo de esta persona. Porque el ejemplo que nos decía Jaime, no, pues que no haya interrupciones, que no se vea, es lo ideal. Pero también lo que nos dimos cuenta en pandemia es que de pronto no todos teníamos ya listo el escritorio y nos tocó trabajar desde la sala, desde el comedor, y en ese momento pues todos estaban en casa, entonces era como difícil decir, nadie pase por el comedor, nadie pase por la sala. Ya lo ideal cuando yo me paso a trabajo en remoto es que yo cuide estas condiciones.
pero pueden haber situaciones en las que como equipo se requiere ser flexible y se requiere hablar con claridad. Pues yo sé que tenemos el acuerdo de estar sentados, de estar en el escritorio, pero vean, yo hoy estoy, no sé, en una cita en el hospital y la estoy atendiendo desde acá. Hoy me estaban arreglando el apartamento y me fui para otro lado porque pues allá había mucho ruido y aquí donde estoy no tengo todas estas condiciones. Entonces también la flexibilidad desde una comunicación clara. Pero ¿cuándo va a haber comunicación clara? Cuando yo he construido confianza. Si yo no he construido confianza, váyanse a la casa, váyanse a los padres, cuando uno de pronto ocultaba o más que ocultar, uno intenta como solucionar una situación solo para que no se den cuenta y porque uno no quería que se dieran cuenta, porque adicional del regaño por las cosas, iba a tener el regaño por haberlo ocultado. Entonces, si lo que le estamos dando a nuestros trabajadores, juzgamiento de primera medida, pues efectivamente va a ser más difícil que nos digan la verdad de la situación. Claro, hay verdades que tienen consecuencias, ¿no? Pero si yo inicialmente lo que te brindo es apoyo, ok, no puedes desde tu casa hoy, listo, solucionémoslo, mirémoslo, y en otro espacio o en otro momento o al final de esa reunión, mira, te agradezco por hacer lo posible por reunirnos, pero igual estás incumpliendo nuestras normas, ¿qué podemos hacer para que esto mejore a futuro? Le estoy dando la posibilidad de cambio y no estoy como castigando en función de una acción que está pasando el día de hoy. Aquí les traigo pues como una frase, que tiene como un resumen, como los retos que tiene. El liderazgo remoto requiere nuevas reglas, menos control, más claridad, con comunicación, con objetivos, con metas claras, con retroalimentación de esas actividades. A veces el error de una persona se puede volver esa tal lección aprendida, entonces yo entregué mal el informe, entregan mal el análisis de venta y resulta que no solamente lo voy a hacer yo, sino 5 personas más. Vean, Julie le pasó que lo entregó de esta manera, lo pudimos mejorar de esta otra. Entonces, para todos vamos aprendiendo desde esos mensajes claros. Menos presencia física, efectivamente, entonces nos perdemos del besito, de pronto del abracito, la estrechadita de mano, de compartir un café, que te traje este detallito, que son cosas que van generando como pegamento en los equipos, ¿no? Y hay cosas también que no es que yo diga, no es que yo haga nada, pero de pronto mi presencia genera, ustedes se dan cuenta, están de pronto en una reunión, todos recochando cuando la tenemos presencial, y llega determinada persona y todos como que esa presencia posiblemente no es igual de fuerte o no se percibe igual cuando es de manera virtual. Entonces, en vez de esa presencia física, nos requiere más presencia emocional, mayores conexiones. Menos control y más claridad. Aquí, en la siguiente diapositiva, les traigo opciones de acciones específicas que podemos comenzar a generar, a desarrollar, a aprender, a retarnos para que tengamos menos control y más claridad con nuestros equipos. Sin embargo, antes de pasar a ellos, esta, me gustaría escucharlos a ustedes o leerlos. ¿Qué nos recomiendan? Ya nos han dicho comunicación clara, como nos lo dijo Jaime, tener condiciones, reglas establecidas, socializarlas. Yo les he hablado sobre tener los objetivos como equipo, y a veces tenemos los objetivos como equipo, entonces, no sé, llegar a tal porcentaje de ventas, pero cada persona no sabe cómo aporta día a día a ese porcentaje de ventas. Y desde los que hicimos la estrategia de este objetivo, creemos que sí, lo vemos como algo pues obvio, lo mínimo que debe saber, pero cuando vamos y le preguntamos a la persona, no sé, al asistente de gestión humana, al contratista, no, pues yo supongo que yo creo, entonces no es lo mismo decir sí. Yo apoyo a mi empresa en ese porcentaje de ventas cada vez que entrego un producto con la información clara, cada vez que yo atiendo un PQR en las condiciones pactadas que son tales. Es muy distinto esa firmeza, esa seguridad con la que yo digo, yo apoyo a mi empresa, yo apoyo a mi equipo, yo hago cumplir estos objetivos cuando yo realizo esta actividad, por sencilla o mínima que parezca, cada una de las acciones van a aportar o no a ese objetivo. Pero cuando no hay claridad, sino simplemente hay un objetivo muy lindo, muy bello, en los que tal vez lo conocen, pero no sabemos cómo le impactamos, ahí comenzamos a afectar esa claridad. Voy a pasar a escucharlos, a leerlos y posteriormente les comento cuáles son las acciones que yo les propongo el día de hoy.
Claudia, con mucho gusto. Dice por acá, desde nuestra experiencia empleamos en la comunicación expresiones como avísame qué requieres de mi parte, me encanta. ¿Cómo te podemos ayudar, apoyar? Vamos por buen camino, pero necesitamos avanzar más rápido. Perfecto. Con Buxpress, me haces acordarme de una estrategia que comenzó a utilizar Pixar, que en español se llama, la expresión es y si tal cosa. Entonces, ¿cómo construir, cómo desarrollar ideas sobre la que nos comenta o nos dice alguien sin hacer sentir que tal vez la idea no fue tan suficientemente buena o tan buena, tan bien desarrollada y demás? Entonces, es parecido a la que tú me dices. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vamos a aumentar el porcentaje de ventas? Alguien sale con una idea y si lo enviamos, puede ser locuras, lo enviamos por chat y un compañero puede decir, y si adicional de chat pensamos en diversificar nuestros productos y comienzan a construir a raíz de una idea, van aumentando o se van yendo por otro lado, lo que va haciendo que las personas sientan mayor confianza y tranquilidad a la hora de brindar ideas y que no haya como este silencio incómodo cuando muchas veces tenemos esta situación, ¿qué hacemos? Y todos tal vez, como les decía yo, con sus ideas en la cabeza, pero nadie lo dice porque casi siempre tenemos miedo pues a estar expuestos socialmente, a la burla, al rechazo y demás. Y en ocasiones rechazamos las ideas como, no, pues que no es lo que estamos buscando en este momento, algo mejor, no, eso está muy difícil. Entonces, nuestro lenguaje puede impactar y puede mandar mensajes de pronto no tan positivos para que se construya esa confianza y esa participación. Rocío nos dice, Juliet, en mi empresa sucede en ocasiones que muchas personas ingresan a la reunión y se van del puesto de trabajo dejando que la presentación continúe. Sí, Rocío. Yo creo que ya me van ayudando, por favor, con darle la voz, el micrófono a Diana González, mientras que le termino de contestar a Rocío. Muchas gracias. Rocío, es de las cosas que más suceden. Y ahí es cuando te digo que el control, entonces pueden controlar cuánto tiempo está prendido el computador o cuánto tiempo está en el correo o en la misma, estas llamadas también tienen eso, cuánto tiempo estuvieron ustedes conectados, pero es más allá del tiempo, es más allá de la parte operativa, es realmente mi presencia. Y hay varios aspectos por evaluar, desde la persona, pues el nivel de responsabilidad, de compromiso y demás. Desde la persona también en muchas ocasiones, como no me estás viendo, ¿cierto? Entonces, y no siempre sabes dónde estoy, entonces puede que estén ustedes acá muy reunidos, muy juiciosos en esta capacitación y el líder, el jefe, los está llamando, el proveedor los está llamando y en ocasiones cuando uno se pierde, así sea 40 minutos, por ese sentido de la urgencia, que no lo tenemos como tan bien calibrado en este momento y todo se vuelve urgente, entonces casi que no podemos dejar de contestar, no podemos dejar de estar hasta en 3 lugares al mismo tiempo. Entonces también valdría la pena evaluar temas de cultura. Y por otro lado, en ocasiones también hay ciertas reuniones o espacios de capacitaciones o discusiones en donde se encierra, como decía yo, la atención en una sola situación o en una sola persona. Mantener vivos, despiertos, con deseos de participar, cuando son grupos grandes, se vuelve mucho más complejo. De las habilidades que también requieren las personas que están liderando este tipo de reuniones para poder mantenerlos, por así decirlo, como despiertos y como atentos a que te voy a dar participación, te voy a dar la palabra, también es necesario. Es decir, ahí en esa clase de situaciones se requiere evaluar y revisar la responsabilidad desde las dos partes, ¿sí? Desde el que deja la reunión como también desde el que está liderando reuniones. En ocasiones también la cultura de reuniones se vuelve muy largas, las personas se toman la palabra y entonces extienden una misma situación y otro vuelve y pide la palabra y dice lo mismo pero en sus palabras. Y pues qué rico la participación, pero también hay que ayudar o saber moderar para que no se robe, por así decirlo, como la atención y otros que tal vez tienen otro estilo de pensamiento o de aprendizaje más rápido, pues efectivamente se van a desconectar de ese espacio. Ya continuamos leyendo, le damos la palabra por favor a Diana González. Buenos días, Juliet, ¿cómo estás? Bueno, aquí digamos que tengo una apreciación y una inquietud, y es, nosotros como compañía trabajamos 100% remoto, ¿cierto?
Y digamos que somos muy laxos, como si la gente nos dice, ven, puedo hacer teletrabajo desde Argentina o desde Bogotá o desde Cali, desde donde quieran, listo, no hay problema. Pero hay algo, nosotros no somos controladores porque partimos de, somos adultos responsables, cada quien está aquí, conoce las normas, pues no hay que estar controlando si te conectaste a las 8 en punto, te desconectaste a las 10 en punto, no. Partimos de que somos responsables y conocemos y tenemos claras las normas, ¿cierto? Pero digamos que hay personas que uno nota, son la minoría, pues, porque no podemos generalizar, pero, no sé, dicen que van a teletrabajo, pero resulta que el día del teletrabajo, piden una semana de teletrabajo, pero justo el día del teletrabajo, entonces viajan en la hora laboral, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que no, es que está de viaje. Vengan, pero es que el teletrabajo no significa que vas a estar haciendo lo que se te dé la gana, simplemente que estás reportando que estás trabajando desde otro lugar. Se conectan o responden, no sé, se les escribe un mensaje a 8 de la mañana, responden 12 del día, pues hay cosas que se hacen tan repetitivas que a lo que voy yo es cuando una falta se hace tan constante, esto da lugar a terminación de un contrato de trabajo con justa causa. Pues no sé si la pregunta venga como acá a este espacio, si tú me la puedes responder. Ok, entonces, sí, no, efectivamente, pues hay de todo, ¿no? Hay quienes responden de manera muy comprometida a este tipo de libertad y otros, pues, se comienzan a buscar o a ver como la forma en que puedo sacar un poco más de beneficio, por así decirlo. Y es ahí donde tal vez también se afecta la confianza y se afectan este tipo como de culturas. Sin embargo, ojalá que no sea como la medida, porque por uno no se puede dañar, no se puede dejar de ser. Sin embargo, efectivamente, cuando hay una política clara, unas reglas claras, tú puedes estar donde quieras que estés, pero debes avisar, por ejemplo, y no solo avisar, sino igual donde sea que estés, así tengas de pronto otro horario, debes cumplir con tu jornada laboral y estar disponible para. ¿Sí? Entonces, efectivamente, ahí sí se volvería una posible situación para un llamado pues, al debido proceso, que son los procesos disciplinarios. Y ya dependiendo del resultado de este proceso, pues es este proceso el que te va a decir si tienes las herramientas suficientes para tomar una decisión o pues una sanción también en esta clase de casos. Porque una cultura de libertad o de no control no quiere decir que sea una cultura, por así decirlo, pues de libertinaje, ¿no? Que es como también como social y como el mundo también ha leído muchas cosas de otros aspectos. Entonces, bienvenidas sean las normas y pues también el hacerlas cumplir. ¿Alguien más de manita arriba? Okay. Antes de seguirlos leyendo, para que pues, por manejo del tiempo, voy a compartirles como las opciones o herramientas que les traigo yo en relación a menos control y mayor claridad. Entonces, elementos, herramientas, acciones que podemos emprender. Yo sé, o tal vez muchas de esas acciones ustedes ya las están ejecutando o ya las han hecho. Entonces, valdría la pena, si ya las han hecho, que nos cuenten ahorita cómo les ha ido, o también reevaluarse, como evaluarse, de pronto, si me faltó hacer algo, si hubiera podido ser un poco más cercana, un poco más humana, qué sé yo. Entonces, primero, diseña acuerdos de equipos claros. Jaime nos lo dejó más que evidente la necesidad y la posibilidad de hacerlo. Creo que el anterior caso también en relación a las reglas, por mayor libertad que haya, entre más libertad tenga, mayor responsabilidad tengo. Entonces, dentro de esa libertad, si no cumplo con mis responsabilidades, efectivamente hay consecuencias. Formas como de llevar el seguimiento en cuanto a actividades y que me ayude como equipo a llevar ese control, puede ser llevar los típicos tableros visuales de seguimiento. Hay empresas que ya han generado sus propias herramientas, hay otras que simplemente dicen por calendario, póngame ahí si está en reunión lo que está haciendo para yo no estarlo interrumpiendo y saber también como más o menos en qué está. O poder también programar la reunión sin tener que estar llamando, que está en una reunión con 10 personas, una llamando a los 10, no, pues miro el calendario, ahí ya lo tengo como organizado. Entonces son parte de las herramientas que se pueden utilizar. ¿Qué pasó? Pongo el ejemplo de pandemia porque fue donde hubo el boom del trabajo en remoto. Muchos de los líderes, muchas de las personas, muchos de los coequiperos no conocían esas herramientas y se les volvió como una carga adicional el utilizarlas, porque decían, no, si yo no entregaba mi retroalimentación y mi resultado porque no sé ni por dónde entrar,
no entiendo cuál es el cuadrito para poner la información. Entonces, asegurémonos que cuando generamos una herramienta, recuerde que por más excelente que sea la herramienta, quien lo va a utilizar es el humano, es la persona que tengo al lado. Entonces, vengan, hagamos una reunión y que una persona más avanzada nos explique, o lo que más funciona es intentenla usar, hacemos este primer mes de prueba y luego si nos reunimos y decimos qué es lo que te ha generado conflicto en esta herramienta. No sé, no me llega la alarma, qué sé yo. Y ahí comenzamos a mejorar estas prácticas, porque no es la herramienta, es la persona, y esta persona tiene diferentes procesos de aprendizaje y necesidades. Establecer objetivos y resultados medibles. Nosotros conocemos en la mayoría el modelo SMART de resultados, ¿no? Hoy en día se está hablando de SMART Test, de adicionar 2 siglas, y lo que nos invita es hacer, aparte de que sea medible, objetivo y demás, es que hagamos seguimiento y hagamos ajustes, que era también lo que hablábamos con las reglas. Tenemos unas reglas claras de juego, pero esas reglas claras de juego con este mundo volátil, cambiante, situaciones, puede necesitar cierta flexibilidad y puede necesitar también cierta revisión. Entonces, hay revisiones de temas laborales, técnicos y demás, pero ¿por qué no también hacer una revisión en cada reunión o en algunas revisiones de cómo estamos? Iniciar nuestras reuniones de cómo estamos hoy, cómo están nuestras emociones, en qué emoción estamos, en qué condiciones nos estamos conectando, ánimo arriba, ánimo abajo, con caritas, con stickers. Son cosas que nos pueden llegar a como a romper la rutina y decir, ve, hoy preciso que estaba tan triste, nos preguntaron cómo estábamos. Y realmente movilizando esa confianza, porque muchas veces preguntamos al equipo cómo están, y por defecto contestamos bien, cuando nos acaban de pasar un montón de cosas. Entonces, no olvidar que esos objetivos SMART no solamente pueden ser útiles en aspectos técnicos, sino son mucho más útiles en aspectos personales, en aspectos humanos, para también desarrollar a nuestras personas. Planifica revisiones semanales, que es lo que les venía diciendo, y ustedes van revisando la necesidad de hacerlo uno a uno. Eso es muy importante. A veces en muchas culturas es como que estén todos los líderes, pero nunca se cuestionan si realmente esta temática es para todos los líderes, y puede llegar a pasar lo que nos comentabas, de que terminan desconectando porque están hablando cosas que, aunque son muy importantes, yo podría simplemente informarme, saberlo desde un resumen ejecutivo, desde una charlita así sencilla, y no desde una reunión de 1 hora o hasta 2 horas. También hay que tener en cuenta que el tiempo que logramos tener atención es muy corto, y el tiempo que logramos tener atención de manera virtual, remota, así como están ustedes el día de hoy, es aún más corto, porque tengo muchas variables a mi alrededor que por más responsable que yo sea, me van a generar como impacto. Tengo el computador donde me están llegando como alertas de que me llegó un correo, tengo el WhatsApp, tengo de pronto, si estamos con más personas alrededor, entonces estamos en la reunión de luz, qué sé yo. Entonces también tener esto presente a la hora de construir nuestras reuniones es totalmente vital. El siguiente elemento es menos presencia física, más presencia emocional. Voy a pasar a leerlos y nos gustaría tener participaciones en relación a qué nos aconsejan realizar para que tengamos mayor, como esa conexión, podamos generar acciones para que nos ayuden a generar esas conexiones emocionales. Dice Valeria, la relación constructiva es dejar hacer, pero mantener canales de seguimiento. Sí, Valeria, muchas gracias. Para las convocatorias de las reuniones se explica claramente la importancia de los temas que se van a abordar, el propósito y el resultado que se pretende lograr con la reunión. También se pretende limitar la frecuencia y para no desgastar el propósito de esto. Sí, porque es que a veces también pasar de presencial a remoto, nuestra mente no ha cambiado, nuestras habilidades no las hemos cambiado, y entonces creemos o sentimos la necesidad que para tenernos como controlados o con claridad es como la reunión de la reunión de la reunión, no necesariamente. Y efectivamente, el no conocer el propósito a veces de las reuniones también hace que lleguemos pues, como sin mayor responsabilidad, y esto nos hace perder también cierta conexión con ese espacio,
porque si es solamente una persona conduciéndola y yo no tengo ninguna responsabilidad ni de participar, ni de información, ni de nada, se vuelve muy tedioso. Las conversaciones incómodas pueden evitar catástrofes. Súper necesarias esas conversaciones incómodas y tiene también relación, digamos, lo que decía Jaime, o sea, para muchos puede ser normal que de fondo esté, no sé, es lo que decía el señor en toalla, pero pues para los demás no tiene por qué ser tu realidad. Y tener esta conversación de, mira, esta situación no está llevando a buenos términos, puede evitarnos que los demás copien también ese modelo. Laura, presentar las reglas como imposición, sino como, sí, total, Laura, sino como una dinámica de trabajo para que tengamos más apertura. Es totalmente necesario y más ahora con esta como brecha tan amplia que tenemos de edades. Respondemos o de etapas generacionales y demás, que responde de manera muy distinta, según también estas condiciones, culturas, educación y demás, a la declaración de unas reglas. Y muy posiblemente, dependiendo de ciertas condiciones, con algunos vamos a necesitar como esas conversaciones del 1 a 1, sin necesidad de que lo veamos como un desafío de la autoridad. Entonces, sin tomarnos los temas a personales, puede ser mucho más beneficioso. Voy a pasar rápidamente a las últimas estrategias en relación a menos presencia y más conexión emocional, para que no se nos quede como este tema por ahí volando. Entonces, como consejos, como decía Jaime, consejos, recomendaciones, opciones que tenemos para implementar es iniciar reuniones con un check-in emocional, ¿sí? Lo que les decía, cómo estamos, nos podemos inventar hasta actividades, porque también a veces lo hacemos muy monótono, como, hola, bueno, empieza Laura a hablar sobre sus resultados financieros, bueno, ahora Camila, ahora yo les cuento y chao. Romper un poco esa dinámica puede también ayudar a que no nos desconectemos, a que nos sintamos partícipes, a que conectemos a las personas dependiendo como su personalidad. Van a haber algunos que dicen, ay, qué pereza que me estén preguntando cómo estoy. Otros van a decir, ay, por fin me están teniendo en cuenta. Entonces, poder tener como esa dinámica es muy útil. Usar la cámara en momentos claves. Digamos que también mantener la cámara abierta, aunque es lo que hacemos presencialmente, ¿no? Nos mantenemos ahí visibles para los demás. La cámara tiene como otro concepto y otro nivel de desgaste y cansancio. Entonces, una de las opciones o recomendaciones puede ser que no sea necesario todo el tiempo, que sea necesario en determinadas reuniones o en determinados momentos de la reunión. Eso ya va a depender de las negociaciones internas, la cultura y mucho más, pues más como esas conversaciones. Escuchar con toda nuestra atención y en ocasiones también ponemos esas reglas, ¿no? Como no celular, estar pendientes, bueno, todo lo demás. Pero yo estoy acá y resulta que estoy, sí, no sigue que yo te puedo escuchar. No, necesitamos dar ejemplo, necesitamos generar las condiciones. Y cuando digo generar las condiciones es también entender que si la persona está en una reunión, que no es conmigo, no es con su líder, pero está con otros temas, capacitación, charla, qué sé yo, pues yo también debo hacer ese respeto y debo esperar a que tenga el tiempo para responder. Porque les decía, esa inmediatez, necesitamos comenzar a verificarla. Y escuchar con toda la atención es porque en muchas ocasiones, aparte de esta multitarea, lo que les decía, nos van generando alerta a las personas por su voz, por su presentación, por su participación, y a quién sabe qué le estará pasando, y pues ya me presentó el informe, que para mí es importante. No. Estas alertas de las personas, se hace necesario tener esa humanidad, esa cercanía, ven, hagamos una reunión 1 a 1, te pego una llamadita, te estoy sintiendo de tal manera, qué está sucediendo, cómo te puedo apoyar. Reconoce con intención, no con fórmulas. Lo que nos decía por aquí una compañera de cómo nos expresamos, di cosas como, di tu entrega, me gustó cómo lo resolviste, qué rico que pudiste prender la cámara, fue muy bueno poderte ver. Sí, no, hasta que por fin la aprendió, ¿no? No, entonces simplemente estoy tal vez diciendo más o menos lo mismo, pero con unas palabras que generan mucho más apego y mucho más cercanía. Ok, vamos a penitas de tiempo. Voy a terminar de leer lo que tengamos acá, unas 2 lecturas Si quieres, más. antes de que puedas leer estas preguntas, decirles a las personas, encuesta el día de hoy 295, ya en el chat les he dejado el enlace 295 para que por favor nos apoyen con su diligenciamiento. Muchas gracias, Paola.
Bueno, voy a intentar 2 lecturitas más para que podamos cerrar el espacio. Dice, presentar las reglas como, ya la hemos leído, se requiere el trabajo remoto, liderazgo, compromiso de las partes. Sí, y se requiere reevaluar, ser consciente de ese liderazgo y de esas nuevas como competencias o habilidades para liderar en remoto. Sergio, al inicio de cada reunión es importante hacer un padre, primero una conversación de bienvenida, agradecer el tiempo, utilizar y temas a abordar. Dar cumplimiento de los acuerdos, recordar que no todas las personas tienen las mismas condiciones en su hogar, totalmente de acuerdo. Para disponer un espacio exclusivo para atender las reuniones. Sí, tenemos muchas eventualidades también en el hogar. Laura, muchas gracias. Bueno, entonces hasta ahí llego en lecturas. Muchas gracias por tu acompañamiento y por este espacio. No, a ti, Juliet, muchísimas gracias por hacer posible estos espacios, nutrir y compartir el conocimiento en las charlas empresariales, estos espacios de formación empresarial que tiene la escuela en Latin Pyme y la Fundación Unipymes para cada uno de ustedes. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes desde el día de mañana ya pueden acceder a revivirla de nuevo y también en nuestro canal de YouTube. En el chat les he dejado entonces el enlace para que por favor nos apoyen con su diligenciamiento de la encuesta. La próxima cita el 21 de mayo con otro tema súper importante y excelentes invitados. Muchas gracias a Juliet, nuestra conferencista de hoy, a todos ustedes y por supuesto a los aliados estratégicos Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo CH Colombia, Protección y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias a ti.